Cuando Jesús tuvo su conversación con Nicodemo, para hacer más comprensible la salvación, más comprensible lo que le había dicho de que el hombre necesita nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, lo llevó a un terreno conocido de Nicodemo, la historia del pueblo de Israel, y le mencionó, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todos serán atraídos a él. Cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz, comprendió el sentido de la enseñanza del Maestro de Galilea. El último párrafo que hemos considerado de Cristo en su santuario dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. En el libro de reflexiones La fe por la cual vivo, página 13, nos dice lo siguiente: mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un rescate pleno y completo ha sido pagado por Jesús, en virtud del cual el pecador es perdonado y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que creen que Cristo es el sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante los méritos de Cristo se ha abierto la comunicación entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarme como su hijo, yo puedo tener derecho a él y puedo regocijarme en él como en mi Padre amante. Una vez que el hombre es perdonado, se inicia aquello que se ha denominado el proceso de santificación. El perdón es un momento. En el momento que el hombre le pide perdón a Dios de sus pecados, su experiencia puede ser la del ladrón en la cruz, que tuvo el tiempo para decir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un momento, pero la santificación es otra cosa. La santificación es un proceso que dura toda la vida mientras estemos en este mundo. Hay dos párrafos que nos hablan de la santificación verdadera y la santificación falsa. La verdadera santificación es nada más y nada menos que amar a Dios con todo el corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin mácula. Esto me hace recordar cuando Cristo estuvo frente a ese intérprete de la ley que le preguntó: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dice: ¿cómo lees? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. La santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu de Dios. Y esta obra es realizada por medio de nuestro Señor y Salvador. Pero también existe una santificación falsa. Esta santificación falsa no lleva al hombre a glorificar a Dios, sino que induce a quienes pretenden poseerla a exaltarse y glorificarse a sí mismo. Cualquiera cosa que sobrevenga en nuestra experiencia, sea de alegría o sea de tristeza, que no refleje a Cristo, ni lo señale como su autor, glorificándolo a Él y sumergiendo al yo hasta hacerlo hacer desaparecer de la vista, no es genuina experiencia cristiana. Como un ejemplo, es importante mencionar a Job. Job, en la prueba más dura de su existencia, pudo decir:
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Fe y Obras, página 17, nos dice así: tenemos un Salvador viviente, no se halla en el sepulcro nuevo de José, resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Esto lo podemos nosotros dejar bien en claro leyendo las palabras de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecador es justificado por los méritos de Jesús, y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es prenda de la aceptación del pecador, arrepentido por parte del Padre. Entonces, ¿nos permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer, creer y dudar? Jesús es la prenda de nuestra aceptación. Podríamos usar la palabra Jesús es la garantía de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra justicia. Al comienzo se mencionó el deseo de todas las gentes junto al pozo de Jacob. En la conversación, la mujer le hace una pregunta: Señor, los judíos dicen que nosotros tenemos que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Nuestros padres nos enseñaron que nosotros tenemos que adorar aquí en este monte. ¿Dónde es el lugar? Hay un párrafo que comenta esto diciendo así: él deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. La hora viene, dijo él, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús llevó a la mujer a considerar que más importante que el lugar es el espíritu con el cual se adora al Padre. Los judíos tenían en una gran estima, en un gran orgullo nacional, el templo. Sin embargo, rechazaban al autor, al originador del templo. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. En esta consideración de este pasaje, hay un párrafo que dice así: Jesús presentó la misma enseñanza que habló a Nicodemo. Si no naciereis de nuevo, no podréis ver el reino de los cielos. Nicodemo preguntó repetidas veces: Señor, ¿puede un hombre viejo nacer de nuevo? Jesús trató de explicarle de diferentes maneras, con mucha paciencia. Todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, de la voluntad del Espíritu de Dios, Espíritu es. Y así nosotros encontramos que dentro de las enseñanzas de Cristo, Él pudo decir: nadie viene al Padre si no es por mí. Los judíos preguntaban: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué obras tengo que hacer? Jesús les pudo decir: creer en aquel que el Padre ha enviado. Que esta sea nuestra experiencia
una experiencia de fe y confianza en la gran intercesión que está haciendo Jesús, que es tan importante. Esta intersección en el santuario celestial es tan importante como su muerte en la cruz. En mi deseo y oración. Amén.